Buenas, me llamo José Ángel García López, llevo desde el año 2003 dedicándome al mundo de los social media, lo que son las redes sociales y profesionales, y este vídeo es para contaros unos pequeños tips para que podáis construir una red social y profesional y cómo rentabilizarla. En primer lugar, os voy a trasladar un poquito dónde está el origen de los social media y las redes sociales. Las redes sociales tienen que ver con un estudio de un antropólogo que es Dunbar, que tiene que ver con nuestro círculo de influencia y las personas con las que tenemos de nuestro entorno un contacto más cercano. Ese número, Dunbar decía que estructuralmente está reducido a unas 150 personas, que es con las que nuestro cerebro puede mantener una relación duradera en el tiempo, puede memorizar datos, etcétera, etcétera. Sobre esa base de esas 150 personas es sobre las que trabaja después el networking. ¿De qué manera? De una manera exponencial. Esto supone que nuestras 150 personas que conocemos a su vez tienen otra red compuesta por otras 149 personas cada una, y eso de una forma expansiva hasta unos 6 niveles abarca prácticamente toda la población mundial. ¿De acuerdo? Sabiendo esto, ¿qué es lo que supone? Pues nos supone que nosotros podemos estar conectados en 2-3 grados a cualquier persona del mundo. Cualquier persona puede ser el presidente de los Estados Unidos de América, el gerente de cualquier compañía o el CEO de cualquier empresa que queramos contactar, o cualquier proveedor que necesitemos para nuestro negocio. Ese sería un poco el origen de lo que sería el networking y los social media. Eso aplicado a las herramientas que tenemos hoy en día, tecnológicas, suponen que nosotros a través del uso de LinkedIn o cualquier otra herramienta parecida podemos contactar con cualquier persona que nos interese de una forma rápida y ágil. Muy importante, ya sabemos cómo funcionan las redes sociales y profesionales a través de nuestro cerebro, ¿vale? Cómo memorizamos la información, cómo contactamos con esas personas y cómo generamos confianza en ese vínculo, y sobre todo lo que estábamos hablando del crecimiento exponencial. Ahora vamos a centrarnos en la parte importante de todo esto, cómo aplicar esa conducta y esos conocimientos a los negocios. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es pensar de forma estratégica a la hora de crear nuestra red de networking. ¿Para qué necesitamos contactar con personas? Buscamos proveedores, buscamos potenciales clientes. Vamos a dar a conocer la empresa, queremos hacer personal branding a través de las redes sociales o profesionales. Sabiendo eso, tenemos que enfocar nuestro esfuerzo y nuestro tiempo a las distintas redes que existen. ¿Por qué? Pues porque si por ejemplo vamos a hacer negocios en Estados Unidos o en países de habla inglesa, lógicamente nos interesa estar en LinkedIn, pero hay otras redes profesionales muy interesantes en otros países donde son marcas líderes. En Alemania hay algunas de ellas muy importantes, en Francia otras, en el mercado asiático hay otras. Entonces tenemos que intentar posicionarnos dentro de esas redes profesionales a la hora de buscar los contactos. ¿Por qué? Pues porque, como estábamos hablando antes, es el entorno en el que esas personas de esos países están acostumbrados a entablar precisamente contactos profesionales. Vamos a pensar dónde vamos a hacer los negocios y vamos a elegir una o dos redes en las que desarrollar nuestra imagen. No más. ¿Por qué? Pues porque lo que buscamos, el tiempo es un bien y un activo muy valioso. Lo que buscamos no es estar enganchados constantemente a las redes profesionales, sino lo que buscamos es ampliar precisamente nuestro foco de negocio. Y digo esto ¿por qué? Porque el tiempo es un activo fundamental y es un activo que manejamos muy mal. A la hora de estar conectados con el teléfono, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Que es un objeto que llevamos encima, tenemos la mala costumbre de estarlo mirándolo constantemente. De hecho, mi consejo en todos los cursos que imparto en las conferencias es que todo lo que se haga con las redes profesionales se haga a una hora determinada. ¿Qué hora puede ser esta? Pues la más profesional, que es justo después, por ejemplo, de ver nuestros correos electrónicos en la oficina. Y se puede dedicar 10 minutos del día solamente a esto, y os voy a explicar dentro de muy poquitos minutos cómo hacerlo. Esto tiene mucho que ver también con las funciones que vamos a realizar dentro del networking, dentro de nuestros contactos a través de las redes. ¿Y por qué digo esto? Porque dependiendo del día de la semana vamos a dedicar esos 10 minutos después de ver nuestro correo electrónico a hacer diferentes actividades dependiendo del día de la semana que sea. ¿Por qué? Por ejemplo, los lunes, ¿qué vamos a hacer esos 10 minutos después de ver el correo electrónico con nuestro celular o con nuestro ordenador en LinkedIn o con cualquier otra red que utilicemos? Pues el lunes es un día muy malo para hacer contactos de negocio, en el sentido de hacer nuevos contactos. ¿Por qué? Porque es un día de mucha actividad en las empresas. Llegamos a la oficina después del fin de semana, todos los jefes tienen reuniones, todos los equipos tienen reuniones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos estamos pendientes de otro trabajo que tiene que ver con nuestro propio negocio y no con ampliar nuestra red. Pero el lunes es un buen día para preparar textos tipo, que son los que luego voy a enviar a los potenciales clientes. Puedo usar 10 minutos para hacer
pequeñas presentaciones de lo que es mi negocio, de lo que es mi actividad, y las dejo ya guardadas en un archivo Word para luego poder hacer copia-pega a la hora de hacer las altas con nuevos contactos, los mensajes de recordatorio después de enviar esos mensajes de contacto. Entonces los lunes dedicaríamos esos 10 minutos a preparar precisamente esos mensajes tipo de presentación. Ya hemos dicho que los lunes vamos a preparar unas pequeñas presentaciones de lo que es nuestro negocio, nuestro portfolio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que podemos hacer el martes? Como hablábamos antes, el lunes todos tenemos reuniones de equipo, reuniones de trabajo, pero después de esas reuniones, precisamente el martes es el día de más actividad profesional. Todos estamos dispuestos a ampliar nuestra red, a tener más contactos, a buscar nuevos clientes, nuevos proveedores. Es el mejor día de la semana precisamente para usar esos 10 minutos para enviar invitaciones a través de LinkedIn, siempre haciendo ¿qué? Pues haciendo una búsqueda selectiva. Son todas las herramientas de redes profesionales que existen, nos permiten hacer una búsqueda selectiva, bien sea por área geográfica, bien sea por actividad empresarial, por cargo en la empresa, incluso por antigüedad, ¿vale? Entonces, utilizando esas herramientas de búsqueda selectiva, podemos acceder a cientos de contactos, miles de contactos en los que encajen en el perfil precisamente que buscamos, tanto de proveedores como de potenciales clientes. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos esas personas y esos textos que hemos preparado antes, que sean unos textos dinámicos, que no sean unos textos tamaño tesis, ¿de acuerdo? La gente no va a leer unos textos muy largos, o sea que tienes una presentación dinámica y ágil de poquitas líneas de texto, las vamos adjuntando a los diferentes perfiles de persona. ¿Por qué os decía que el lunes hay que preparar varias presentaciones? Porque hay distintos perfiles, hay CEOs de compañías muy grandes, gerentes de compañías más pequeñas, y tenemos que ser lo más cercanos o lo más rigurosos en otros casos concretos precisamente al trato que vamos a tener con esas personas. Puede ser que incluso tengamos que escribir alguna presentación tipo ¿para qué? Para personas que ya conocemos de eventos de networking, y a esas personas nos podemos ya dirigir de una forma más coloquial. Los martes lo que hacemos es precisamente ampliar la red de contactos a través de invitaciones. Ya nos hemos centrado en lo que vamos a hacer el lunes, lo que vamos a hacer el martes. ¿Qué vamos a hacer el miércoles? El miércoles estadísticamente es uno de los días más potentes para subir contenidos a las redes profesionales. ¿Contenidos de qué tipo? Pues lógicamente algo que beneficie a nuestra empresa y a nuestro negocio. ¿Qué puede ser esto? Pues lo más recomendable es escribir artículos que tengan que ver con nuestra actividad. Artículos genéricos, no artículos publicitarios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escribir unos artículos de no más de 400 palabras, lo repito, no más de 400 palabras, que sean ágiles y rápidos, que incluyan preguntas abiertas. ¿Para qué? Para que de alguna temática relacionada con nuestro producto, ¿de acuerdo?, podamos generar un interés, una comunicación con otros usuarios y tengamos un feedback, y sobre todo generemos también un interés en nuestra empresa. ¿De qué manera? Pues de una forma que llamo yo soft marketing, marketing suave. ¿Esto qué supone? Pues que hagamos un artículo de opinión sobre una temática concreta o incluso alguna temática de actualidad, y lógicamente en el faldón solamente debajo de nuestro nombre pues pongamos el cargo de la empresa o un ligero enlace a nuestra página web o algún otro, una landing page o alguna información importante. De esa manera hacemos publicidad, pero es una publicidad agresiva, ¿no? Empezamos en la línea 2 del artículo de opinión, pues precisamente hablando de nuestro negocio. Esto de la mejor manera que se consigue, sobre todo el tener un feedback y que la gente comparta esos artículos de opinión, pues básicamente tiene mucho que ver con el título que utilizamos para ese artículo. Tiene que ser un título interesante, un título innovador, un título que tenga que ver con alguna noticia de actualidad o, por ejemplo, un título que incluye una pregunta abierta que genere interés. Recordando que no hay que exceder nunca de las 400 palabras, porque la gente no tiene mucho tiempo a la hora de acceder a las redes sociales. Os daréis cuenta que el miércoles todas las personas suelen acceder a las redes precisamente a buscar artículos en grupos, a subir contenidos, y es uno de los días de mayor actividad. O sea que mi consejo es que estos artículos, ¿vale?, cuando hayáis preparado estas presentaciones tipo de los lunes, esos 10 minutos después de leer el correo electrónico los dediquéis precisamente a escribir esos artículos breves en esos 10 minutos para luego subirlos a las redes los miércoles. Ya hemos pasado el Ecuador, estamos ya ahora en el jueves. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para construir nuestra red de contactos profesionales online en este apartado?
Los jueves, pues el jueves es un buen día ¿para qué? Para hacer un seguimiento de toda la información, todas esas altas de contactos, todas esas presentaciones de producto que he enviado con todas estas personas de la red profesional, ¿de acuerdo? Entonces, lo utilizaría yo esos 10 minutos después del correo electrónico sería para mandar mensajes de recordatorio a las personas a las que hace una semana les he enviado un mail o un mensaje interno, ¿de acuerdo? A través de la red profesional, precisamente utilizaría esos 10 minutos de los jueves para volver a contactar con ellos. ¿De qué manera? Te envío un mensaje tal fecha, me gustaría saber si lo has recibido, si ha resultado de tu interés, si hay alguna información adicional que te pueda aportar, ¿de acuerdo? Esto es a lo que debéis dedicar, o entiendo yo que sería lo más lógico, dedicar esos 10 minutos del jueves. ¿Por qué? Pues porque las personas ya el jueves vuelven a tener de alguna manera tiempo para volver a mirar mensajes, para volver a leer el correo, y es un día de la semana bastante propicio para que esta metodología de recordatorio de mensajes os funcione. Y ahora llega el día en el que normalmente suele acabar la jornada laboral de las empresas, que es el viernes. El viernes las empresas también es verdad que suelen tener reuniones, normalmente por las tardes, de resumen de la semana, pero suele ser el día que yo llamo en las redes profesionales el día del buen rollo. ¿El buen rollo por qué? Porque es el final de la semana, la gente ya está pensando en disfrutar de su familia, de las actividades. Entonces, ¿para qué utilizamos las redes profesionales un viernes? Pues para subir contenidos a ellas que queramos recibir un feedback y sobre todo que las personas que participen sean muy positivas en lo que vayan a decir. Este es un buen día para pedir opinión sobre nuestros productos, experiencias de clientes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es el día más receptivo para tener comentarios positivos. Entonces, vamos a dedicar precisamente este día, el viernes, esos 10 minutos, a subir contenidos que sean susceptibles de una actividad más participativa. ¿Por qué? Porque la gente ya está un poco desconectada del trabajo y es más proclive, por ejemplo, a contestar encuestas, a contestar preguntas abiertas y además fomentar el debate, pero un debate más prolongado, con hilos más largos de mensajes. Entonces, el viernes es el mejor día, sobre todo, para conseguir recomendaciones positivas de clientes o de potenciales personas que conozcan nuestro negocio, nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque es un día en el que las personas estamos con un carácter más optimista y sobre todo estamos todos mucho más simpáticos, ¿de acuerdo? Entonces el viernes mi consejo es que dediquéis a fomentar esa participación a través de grupos de debate, de foros que ya existen en estas redes profesionales, para que se hable de vuestra empresa abiertamente, pero con unos comentarios positivos. Todos estos tips previos que hemos comentado tienen que ver con el manejo de las herramientas online para gestionar la red de contactos. Pero sí que es cierto que por mucha tecnología que tengamos, al final las personas siempre buscamos un contrato y sobre todo darnos la mano con nuestros potenciales clientes para de alguna manera desvirtualizar todos los contactos profesionales, ¿vale? Entonces ahora vamos a hablar de la parte del networking offline. ¿Cómo se practica el networking offline? ¿Qué tengo que hacer para conseguir ampliar una red de contactos? ¿Qué tengo que hacer para tener un buen personal branding en los eventos? Y tiene mucho que ver con unos consejos muy básicos. Vamos a empezar por lo principal. Primero, cuando voy a acudir a un evento de networking, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero básicamente es acudir bien vestido, con un olor agradable, importante. También tiene mucho que ver con la puntualidad. ¿Esto qué supone la puntualidad? Supone que si voy a acudir a una conferencia o a un evento que incluye una conferencia y después un networking posterior, supone que yo tengo que acudir antes de que el evento comience. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Pues lógicamente con los medios que existen el día de hoy, localizar el lugar donde tengo que acudir, saber cuánto tiempo tardo en desplazarme y contar con las variables de tráfico, localización del aparcamiento y demás, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Pues que si no tenéis clara la hora de llegada, por ejemplo, si vais a tener problemas por el motivo que sea para acudir con vuestro vehículo, utilicéis el transporte público, que es mucho más seguro y más fiable y no os va a generar problemas de horario. Es importante siempre llegar con tiempo de antelación. ¿Y con qué acudo a un evento de networking? Aparte de con la mayor simpatía y la mayor sonrisa, jamás de los jamases vayáis a un evento de networking con folletos, material publicitario. Eso está totalmente, no prohibido, pero sí muy mal visto. Las personas no nos gusta que en un primer acercamiento o en un evento empresarial las personas acudan con una bolsa llena de folletos y empiecen a repartir a todos los asistentes, y mucho menos cuando no eres el organizador del evento, ¿de acuerdo? Entonces lo que sí que hay que llevar siempre son tarjetas de visita suficientes para poder repartir con las personas con las que vayamos a contactar. Ya existen eventos en los que podemos ver un listado previo de asistentes. ¿Esto qué supone? Que nosotros somos capaces de saber quién va a acudir a un evento y localizar a las 4 o 5 personas potenciales que más nos interesan. ¿Para qué?
para que si podemos hacer una visualización de esa persona a través de su foto, por ejemplo, del perfil de LinkedIn, sepamos con qué 4 o 5 personas tenemos que contactar en un inicial contacto profesional en ese evento de networking. Entonces vamos a buscar a las personas físicamente, nos vamos a acercar a ellos. ¿Por qué? Porque parece que no, pero en los eventos de networking el tiempo suele volar. Hay personas que tienen la agenda muy ajustada y que igual se quedan 15, 20 minutos al networking, pero luego se marchan. Entonces, si tenemos ya alguien interesante con el que queremos contactar, precisamente cuando sepamos que comienza el evento de networking, son esas con las personas con las que vamos a contactar directamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a llegar a la parte en la que vamos a contactar precisamente con estas personas en los eventos de networking de forma offline. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues previamente a acudir a este evento, lógicamente, tenemos que preparar muy bien lo que se llama el discurso del ascensor, que es explicar en un minuto no lo que hacemos, sino lo que mejor sabemos hacer, ¿de acuerdo? Porque muchas veces contactas con alguien y te empieza a hablar de su negocio, se puede tirar lógicamente media hora, 3/4 de hora, 5 horas hablándote sobre lo que trabaja, pero tú no necesitas saber lo que hace su empresa, sino lo que te importa a ti realmente es lo que te puede aportar su empresa que otras no te aporten. Y eso tiene que ver con este preciso minuto que estamos hablando, que es en el que vas a captar la atención de esa persona. ¿De qué manera? Pues lógicamente haciendo una presentación muy breve, sobre todo con tus armas potenciales más importantes, ¿de acuerdo? Y con otra parte fundamental que es la palabra soluciones. Quiere decir, todos lo que buscamos es que alguien nos solucione algo que tenga que ver con nuestro negocio. Si hablamos precisamente de contactar a nivel profesional, tenéis que ser capaces de en un primer minuto contarle a alguien en qué se diferencia vuestra empresa de cualquier otra de la competencia y sobre todo qué soluciones, sabiendo a qué se dedica esa persona a la que os presentáis, le puede aportar vuestro trabajo o vuestro negocio. Esto es fundamental. ¿De qué manera preparamos este discurso? Pues aquí hay dos partes. La primera es precisamente lo que hablamos, es preparar el mensaje, qué es lo que vamos a contar. Esto es importante. Este discurso lo tenéis que tener muy bien aprendido porque tiene que ser como una especie de telegrama que capte la atención y sobre todo tiene que ser algo que podáis repetir en el tiempo y presentar en cualquier lugar del mundo, ¿de acuerdo? En cualquier idioma que cualquier persona os pueda entender con esas palabras. Esto incluye la pasión. Todo lo que digáis en ese minuto tiene que ser apasionado para captar el interés de vuestro interlocutor. Y luego está la otra parte que es ¿qué es lo que voy a contar por un lado? Que ya lo hemos hablado, pero ¿cómo lo voy a contar? Y esto tiene que ver con muchas cosas. Lo que os hablaba antes, vuestra apariencia, vuestra forma de vestir, vuestra forma de hacer gestos, qué gesto estoy haciendo, si estoy así perfecta, lógicamente en un evento de networking quiere decir que estoy a la defensiva, no tengo interés en lo que me estás contando. Entonces tienes que saber leer entre líneas si vuestro interlocutor de alguna manera se está interesando, si se acerca a vosotros, si pone más interés en la conversación. Y tiene que ver también con vuestros gestos y sobre todo con el lenguaje que utilicéis. No sirve utilizar un lenguaje muy técnico, además dependiendo del trabajo que desarrolléis en las empresas hay veces que parece que solo puedes hablar de forma técnica, pero eso no es cierto. Entonces intentar utilizar un lenguaje que deje claro que tenéis el conocimiento, pero por otro lado que sea de alguna manera coloquial. ¿Por qué? Porque es la única manera precisamente de generar ese ambiente o esa confiabilidad en la persona que está hablando con vosotros para que ese interés luego se convierta en una relación profesional y en una persona que incluya vuestra red de networking. ¿Y por qué digo lo de que incluya vuestra red de networking? Porque de alguna manera lo que buscamos es que cuando nosotros estemos durmiendo aquí en cualquier ciudad de vuestro país, cualquier otra persona o cualquier lugar del mundo, mientras nosotros dormimos, pueda estar hablando bien de nuestra empresa. Esto es lo que genera el networking. Lo que busca el networking es convertir a nuestros contactos en apóstoles de nuestra empresa o de nuestra marca. O sea que sin que nosotros estemos presentes consigamos que hablen de nosotros. ¿Por qué es importante esto? Porque como hablábamos antes que hay 150 personas en nuestra red, pero cada persona tiene esa misma red a su altura y en su entorno, eso significa que podemos utilizar esos eventos de networking para que después estas personas con las que entablamos contacto, si quedan contentos con nuestra exposición o después con nuestro trabajo a nivel profesional, nos sirvan de altavoces de nuestro negocio y de altavoces de nuestra marca. Soluciones. Importante. ¿Qué aporta nuestra empresa a cualquier persona a la que vamos a contactar, ¿vale? ¿Qué le ofrecemos? Ese discurso breve que estábamos hablando y después un concepto muy importante que es
el que yo creo que es básico en el mundo de los negocios, aunque parece que se ha olvidado, que es el de la honestidad fideliza, ¿de acuerdo? Que es una frase que para mí es un mantra. ¿Qué significa esto? Que cuando acudamos a un evento de networking, toda la información que facilitemos al potencial cliente sea veraz. Veraz en el sentido que si somos una pyme no podemos pensar que somos una gran empresa, y a la inversa, si somos una gran empresa no podemos tener la flexibilidad que tiene una pyme. Cuando estamos hablando con un cliente o con un potencial cliente tenemos que ser veraces con la información y honestos en el trato. Esto supone que cuando estemos dando la información o estemos ofreciendo los servicios, realmente se ajuste lo que digamos a lo que luego sea real, ¿vale? Y esto lo digo porque muchas veces hay desencantos amorosos entre el potencial proveedor y los potenciales clientes precisamente por no aplicar esta máxima. De hecho, aunque pensemos en alguna ocasión que, por ejemplo, por ser una startup o por ser una pequeña empresa no podemos competir con una gran compañía, casi siempre suele ser a la inversa. ¿Por qué? Pues porque la creatividad, la innovación y la flexibilidad que puede tener una empresa pequeña no la tiene una grande. De hecho, hay un libro súper interesante de Charles Handy que habla sobre esto, El elefante y la pulga, que tiene mucho que ver con la velocidad del cambio, la velocidad de la innovación en las compañías, y esto es aplicable también al networking. Entonces, somos una pequeña compañía, nos presentamos con toda la humildad del mundo, con toda la honestidad, y precisamente eso está muy bien valorado en el mundo de los negocios, aunque creamos que no, que creamos que solo se hacen negocios con los grandes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando preparamos esos mensajes, cuando preparamos esas presentaciones, tenemos que contar precisamente con todo eso. Una vez que hemos hecho el contacto, una vez que ya hemos hecho el contacto a través del método online o los eventos presenciales, que hay muchos tipos de eventos, ¿de acuerdo? A través de esa honestidad lo que pedimos es de una manera, entre comillas, humilde también, pues la oportunidad de poder reunirnos de nuevo con esta persona, no hablar más en el evento y robarle más tiempo, sino después de esa presentación breve, estoy interesado en hablar contigo, aquí tienes mi tarjeta de visita, ¿qué te parece si me facilitas la tuya, de acuerdo? Y nos podemos ver para una reunión y te amplío la información que necesites o la información que me puedas solicitar. A través de esa humildad y sobre todo a través de ese breve periodo de tiempo os vais a dar cuenta que vais a, primero, a contactar con más personas en cada evento y segundo, no vais a aparentar esa necesidad que se genera en muchos casos, sobre todo en algunas empresas pequeñas, de conseguir clientes en el momento, ¿de acuerdo? O sea, eso en un evento de networking genera una mala percepción por parte de los asistentes. Entonces, vamos a hacer una presentación breve. Si esa presentación funciona y conseguimos entregar una tarjeta a esas personas posiblemente visiten nuestra web y sobre todo muy posiblemente luego nos pregunten esas soluciones que les hemos comentado cuando pueden aplicarlas en su negocio a través de una reunión o una visita comercial posteriormente, ¿vale? Entonces, después de ese evento de networking, esas tarjetas que tenemos, no el mismo día lógicamente porque parece que estamos desesperados, pero dejamos correr 3, 4 días, es cuando hacemos un recordatorio y llamamos a estas personas o les enviamos un mail, o bien con esa presentación que hemos hablado, con un portfolio y algún archivo adjunto si es que lo hemos comentado con esta persona en el evento, o directamente con un solo correo o una llamada en la que le estamos ya solicitando una posible entrevista para que podamos desarrollar todo lo que sabemos hacer en más tiempo. Lo que buscamos en los eventos de networking es ampliar una red de contactos, pero una red de contactos que no sea de un solo uso, que no sea como un paquete de Kleenex en el que cojo algo que ahora me interesa y después pierdo el contacto. Y esto tiene mucho que ver con que cuando estamos ampliando la red de contactos, sobre todo a nivel online, parece que solamente funcionamos con personas que tienen un alto cargo en las compañías y esto es un error. Cuando vemos en un evento que asiste alguien que es un administrativo comercial, por ejemplo, y un CEO, pensamos que lo interesante siempre es contactar con el CEO, cuando eso no es del todo cierto, porque esas otras personas nos pueden dar acceso a muchos departamentos y sobre todo nos pueden facilitar precisamente el acceso a CEOs que de alguna manera directamente no podríamos llegar, ¿de acuerdo? Entonces es importante la brevedad en el discurso, es importante después de unos días contactar con estas personas. ¿Por qué? Pues porque el que contacte el primer día o a lo largo de esa tarde de ese primer día, posiblemente a estos contactos les va a parecer una persona demasiado insistente y sin embargo, si das un margen de 2 o 3 días, simplemente van a pensar que haces igualmente un trabajo serio y profesional, pero que de alguna manera no estás ansioso por contactar con nadie, sino que tienes una dinámica en la que te puedes permitir contactar después de unos días, ¿de acuerdo? Eso es importante porque al final aquí la etiqueta y las formas tienen mucho que ver también con la percepción que tienen los potenciales clientes a la hora de permitirnos después una reunión. Otra cosa muy importante también es algo que se nos olvida, que tiene mucho que ver con las preguntas. Solemos ir a los eventos
hablar o buscando la manera de explicar sobre nosotros y muy pocas veces nos dedicamos a escucharnos lo que nos cuentan. Y es mucho más importante escuchar lo que nos dicen. En esta ocasión es más importante dar más tiempo a lo que nos cuentan nuestros interlocutores que a lo que nosotros tenemos que decir. Entonces, ¿por qué? Porque esto nos facilita información sobre sus empresas, sobre su trabajo y sobre sus necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos a un evento de networking tenemos que dejar hablar más, hacer nuestra breve presentación, pero después interesarnos de forma real por esas personas y por esas empresas. Esto es realmente esencial, ¿de acuerdo? Entonces, si vais a crear una red de networking offline, a través de la asistencia a eventos, os tenéis que interesar de forma sincera por los asistentes. Y ya para finalizar, os voy a dar un consejo que tiene que ver mucho con el networking y que es fundamental también. Por lo menos yo lo veo así. No seáis endogámicos, no vayáis a los mismos eventos del mismo tipo con los mismos asistentes. ¿Por qué? Porque eso ya no es una red de networking, es una especie de grupo de amigos que suelen quedar para picotear, tomar algo y asistir a distintas conferencias. Mi consejo es que abráis el abanico lo máximo posible, pues primero para buscar otro tipo de contactos a los que no estéis acostumbrados, para buscar otra forma de hacer negocios y otra forma de escuchar presentaciones de personas que no sean de vuestro entorno o de vuestro sector. Esto es muy importante porque al final, si os fijáis, parece que estamos todos milimetrados y sacados por el mismo patrón, como en el vídeo de Pink Floyd, o sea, parecemos bloques o ladrillos que encajan en una pared. Lo que buscamos precisamente es que si queremos ser diferentes o si queremos captar la atención de los clientes, solo lo podemos hacer a través de precisamente esto que es la diferenciación, ¿de acuerdo? Pues os recomendaría primero que leáis algunos libros y que no solo sean libros sobre networking, que los hay muy buenos. El libro sobre networking, que yo creo que es fundamental y más importante, es el de Nunca comas solo, que os recomiendo que leáis, pero sobre todo os recomendaría que a la hora de hacer presentaciones de negocio leáis o veáis vídeos que tengan que ver con un nombre que es internacionalmente conocido, que es Tom Peters, y luego si queréis leer algo más a nivel europeo de otro gurú súper importante del management, que os puede abrir un poco los ojos de la visión, que es Charles Handy, ¿de acuerdo? Entonces, os animaría a que leáis algún libro de estos expertos que os he contado, el libro de Nunca comas solo, algún libro de Tom Peters. Tom Peters es una persona fundamental en el tema del networking. ¿Por qué? Porque fue la persona que creó el concepto de personal branding, ¿de acuerdo? O sea, el primer artículo que se escribió sobre personal branding, allá si no recuerdo mal, por el año 95, lo escribió Tom Peters, que luego sacó un libro que ya está disponible en España, que creo recordar que se llama 50 formas de hacer de usted una marca. ¿Qué es un libro que te permite? Pues te permite contar de una forma diferente todo lo que haces en tu empresa y sobre todo tener una visión distinta de negocio y una visión estratégica totalmente distinta. ¿Por qué? Porque al final lo que necesitas en el mundo de los negocios, primero es anticipación, segundo es innovación y tercero es perspectiva. Y todo esto te lo da precisamente el leer libros que tengan que ver con todo esto. Teniendo lo que estamos comentando, ¿vale? Anticipación, teniendo innovación y teniendo perspectiva, vais a acudir a los eventos de networking sabiendo hacer mucho mejor ese discurso del ascensor, sabiendo hacer mucho mejor esos contactos, sabiendo buscar mucho mejor a esas personas y de alguna manera manteniendo en el tiempo las relaciones de networking o los contactos profesionales, porque al final lo que se busca creando una red profesional es lo que se llama un matrimonio de networking, que es una relación a largo plazo en la que exista ese concepto de ganar-ganar de las dos partes. Por lo que hablábamos antes, convertir a esas personas en apóstoles de vuestra marca. ¿Para qué? Para que el networking os funcione y lo podamos rentabilizar económicamente. Así que os animo fervientemente y de forma apasionada a que acudáis a eventos de networking offline, a que preparéis muy bien lo que vais a contar a través de esas redes profesionales, a través de textos breves, textos apasionados que hablen de vuestro negocio y textos que sean diferentes, buscar siempre la diferenciación. Hasta aquí han llegado los pequeños tips sobre networking y un saludo y muchas gracias por vuestra atención.